Ya sale la. Me como raza. Yeah. Begin the recording. Okay. Ya. Away the share slide. Okay. Can you see the slide? ¿De diapositiva? Dale, compañero, puedes comenzar. Okay. Good afternoon. My name is Carlos Mauricio Forero Garcés. I'm from Montería, Córdoba. Now, we are going to explain the topic very important called the past simple. We are 5 teachers in this occasion. My partner or colleague, Liz Alejandra, Rosa Milena, Duan Mejia, and the other partner call me. Falta uno. Andrés Felipe Jaraba. Okay, the first part, my partner Liz will explain the first part. Pay attention, please. Gracias, compañero. Bueno, es un placer estar con ustedes aquí reunidos. Esto es un espacio para aprender todos, tanto como ustedes, compañeros, tanto como yo. Bueno, damos inicio al tema que vamos a presentar hoy, es el pasado simple. Sabemos que el pasado simple es un tiempo verbal del inglés que se utiliza para referirnos a acciones o ocasiones que ya pasaron, es decir, nos podemos referir a ello si ya pasó un siglo, un año, un mes, hasta hace una hora se puede considerar que es pasado. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo. Entonces, lo importante es que sepamos reconocer que este pasado solo se utiliza para referirnos a cierto tiempo, o sea, el pasado. No podemos referirnos con él a la hora porque sería ilógico. Entonces, mi compañero Dubán le va a explicar la estructura de este pasado simple. Compañero Dubán. Okay, hello everyone. My name is Duan Mejia. Okay, in this part, I talking about the past simple, su estructura gramatical y las reglas de formación del tiempo pasado en inglés. Y que espero que podamos compartir este tiempo y podamos aprender mutuamente. Siguiente diapositiva, compañera. Por favor. Un momentito para ponerla más grande. Presentar. ¿Me están viendo? Okay, yes. Yes. Okay. Structure of the simple past. Okay. Para construir una oración en pasado simple se necesita tres elementos. Como Please, Laura Daniela, apagar el micrófono, por favor. Disculpa. Ahora sí, compañero Dubán, puedes continuar. Listo, thank you. Ok, le decía, para construir una oración en pasado simple se necesita de tres elementos. Vamos a ver lo que es una estructura o cómo se estructura en el pasado simple. Para ello, vamos a necesitar un sujeto,
un verbo en pasado y un complemento. Eso es lo que vamos a necesitar para formar una oración en pasado simple. Y como subject, puede ser una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, los pronombres personales tenemos I, you, he, she, it, we, and they. También podemos elegir alguno de estos pronombres o estos sujetos. También necesitamos un verbo en pasado. De la lista de verbos, sean verbos regulares o verbos regulares o irregulares. Y el verbo también se divide en tres, por decirlo así de alguna manera. Tenemos que el verbo lo tenemos en su forma base. Aquí hay un example. Tenemos play, boot, ate. Esa es su forma base. En pasado tenemos played, boat, ate. Y participio pasado, played, boat, eating. Y también necesitamos un complemento. Complemento proporciona información adicional. Example, I, aquí utilizamos el subject, el sujeto, I, primera persona, cleaned the house last week. Entonces, tenemos aquí el verbo clean, quiero limpiar, ¿sí? Clean, y en su forma pasada le vamos a agregar, le vamos a adicionar ed, más el complemento que es the house last week. Siguiente. Ok. Entonces, podemos decir que para formar una oración afirmativa en pasado simple, se usa un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Y esto podemos sí, como conclusión, para todo se basa en esto, la estructura gramatical, que es lo importante que estamos dando hoy, todo lo que es gramática y cómo utilizamos el pasado simple en una oración. Entonces, cabe recordar que está el sujeto, el verbo en pasado, que es muy importante el verbo pasado, y un complemento. Siguiente. Gracias, compañero. Nos permitimos que la compañera Rosa nos hablará de las reglas. Buenas tardes, bienvenidos todos. Como bien saben, el pasado simple se usa para describir acciones que ocurrieron en el pasado y que ya han terminado. Es un tiempo fundamental para hablar sobre experiencias pasadas, eventos históricos y acciones. Bueno, la primera regla es agregar ed. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, tenemos la primera regla que es agregar ed. Para formar el pasado simple de un verbo regular se agrega ed al final del verbo. Ejemplo, walk, que sería caminar, su pasado simple sería walked. Seguimos con play, sigue played, work y work. Un ejemplo sería, en oración sería she played, ella juega, o she played, ella jugó. Seguimos con la regla número 2, que es agregar de si el verbo termina en e, solo se añade de. Ejemplo, smile, smile, que sería sonrisa, sonrió. Dance, bailar, dance, bailó. Save y save. Un ejemplo en oración sería they dance o they dance. Su pasado, que sería ellos bailan y ellos bailaron. Seguimos con la tercera regla.
que es consonante más y, como se le dice. Bueno, ella se cambia cuando el verbo termina en consonante por y de, y se le agrega. Ejemplo, cried, cried. Study, studied. Try, tried. Que sería un ejemplo en oración sería de studied, que sería ellos estudian, y su pasado sería de studied, ellos estudiaron. Y la última regla, que sería vocal más consonante, que sería doblar la consonante y agregar ed. Si el verbo termina en una vocal más consonante, se duplica la consonante y se agrega ed. Ejemplo, está stop, stop, admit, admired, occur, occurred. Y como ejemplo en oración tenemos the admit y su pasado sería the admitted, que sería ellos admiten o ellos admitieron. Gracias. Seguimos con nuestro compañero. Compañero Andrés, con los verbos irregulares. ¿Puedes pasar la diapositiva, compañera? Okay, irregular verbs. Today we are going to explore one of the most important and challenging aspects of the English language, irregular verbs. Irregular verbs are those that do not follow common conjugation rule, and therefore it's important to memorize their past and participle form. In this lesson, we are going to review some of the most common irregular verbs in English, their definition, example, and past and participle form. Irregular verb introduction. Next, we are going to introduce some of the most common irregular in English. Como primero, el go, present tense, que sería el goes, el past tense went, y el participle el gone. Example, I go to school every day. Como segundo, el take, present take, que sería el take, y el past tense el took, y participle el taken. Example, I take out with me everywhere I go. O I carry a book with me every day. Explicando los ejemplos de las diapositivas, como el we quisiera comprar, en el pasado sería bought. Ejemplo, she buys a new dress every month, que sería ella compró un vestido nuevo todos los meses. O she bought a new dress last week, ella compró un vestido nuevo la semana pasada. Otro sería eat. Un ejemplo de eat, como they eat breakfast every morning. Ellos comen desayuno todas las mañanas. Y el be, que se utiliza con el and, is y are, y el pasado es was y were. Ejemplo, she is doctor, ella es doctora, y she was a doctor for 10 years, ella fue doctora durante 10 años. Y la importancia de los verbos irregulares, es importante recordar que los verbos irregulares no siguen las reglas comunes para formar el pasado simple. Por lo tanto, es fundamental memorizar su forma pasada para utilizarlo correctamente en oraciones. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Seguimos con el auxiliar de compañero Dubán. Ok, continuando, vamos a ver algo que es muy importante en lo referente al pasado simple. Entonces, el pasado simple, para poder completar su estructura gramatical, vamos a necesitar de un auxiliar. Este auxiliar cumple una función importante, ya que este auxiliar, el auxiliar did, no tiene un significado en español, un significado, o sea, literal. No tiene ninguna traducción directa en español, pero es esencial para formar oraciones, tanto negativas e interrogativas. Además, para formar la estructura correcta de las oraciones, tanto interrogativas y las oraciones negativas, en el pasado simple de inglés. Entonces, su único uso es ayudarnos a formar el pasado simple. Y tenemos que este auxiliar did, la utilizaremos para toda la, o sea, lo utilizaremos en tiempo pasado para hacer referencia que estamos hablando a ese tiempo verbal. Tenemos un ejemplo aquí. She did not have an accident. Eso es en su forma negativa. También podemos utilizarla en su forma corta. Sería she didn't have an accident. Y en su forma interrogativa hay un cambio, ya que el auxiliar pasa de estar después del sujeto a estar antes del sujeto. Y sería did she have an accident? Dando la importancia al uso de este tiempo verbal. Como dijimos, solamente lo vamos a utilizar para oraciones que sean negativas e oraciones interrogativas. Utilizando, claro está, utilizando la estructura gramatical, como lo vimos anteriormente, el uso de la D, el uso de la ED y todo lo que los compañeros explicaron anteriormente, que es muy importante y poder completar lo que es esta estructura que tiene que ver con este tiempo verbal. Continue. Ok, again, yo voy a explicar el verbo to be del pasado simple. En español, el verbo to be significa ser o estar. Al trasladarlo a inglés, se traduce en dos, en was y were. Was para primera persona y were para primera persona y was para terceras personas. Es decir, que el was va con she, va con it, he y I. Y where lo acompañamos con we, they, and you. Aquí encontramos que el verbo to be, encontramos varios ejemplos de oraciones afirmativas, en el cual el primero encontramos I was at the park last night. Yo estaba en el parque la pasada noche. You were happy, un estado de ánimo. Tú eras feliz. Tercera persona, he, she, it was here. Significa él o ella o esto estaba allí en el pasado. Otra afirmación, we, they, también puedo meter you, were excited. Nosotros, ellos, ustedes, tú, estaban emocionados, contentos. Las negativas se forman con el pronombre
El verbo to be, dependiendo del pronombre, como les dije, was para terceras personas y were para primeras personas. Entonces, I was, pronombre, el verbo to be, y le agregamos la negación, not. Entonces sería, I was at the park last night. Yo no estaba en el parque la pasada noche. You were not happy. Tú no eras feliz. He, she, it was not here. Él, ella, esto no estaba ahí. Y the last one sentence, we, they were not excited. Nosotros o ellos no estábamos contentos. La contracción de was en negación es wasn't y con were es weren't. Los nativos hablan siempre haciendo estas contracciones, por eso es que muchas veces cuando estamos escuchando películas o canciones se nos hace difícil captar qué están diciendo. Y por último, voy a explicar las oraciones interrogativas de question sentence. Aquí ya se coloca primero el verbo to be y luego el pronombre. Y ya luego sigue el complemento, de igual manera a la oración, en este caso afirmativa. Es decir, aquí están varios ejemplos. Was, que es el verbo to be, I, en este caso, que es el pronombre, pronoun, at the park last night. Yo estaba en el parque la pasada noche. The other example, were you happy? ¿Tú eras feliz? Was he, she, it, here? Él, ella o esto o algún animal estaban allí, en manera de pregunta. Y finalizamos con el ejemplo, were we, they excited? Nosotros o ellos estaban emocionados. Listo, esto es como tal el verbo to be del pasado simple. The next slide, please. Compañeros, en conclusión sería el pasado simple es uno de los tiempos verbales básicos en inglés que se forma con sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Existen los verbos regulares y los irregulares, que tienen su propia regla en pasado. El auxiliar did, que se usa para preguntas y negaciones. El verbo to be en pasado, que se usa were y were en ese pasado. Tendrían una pregunta los compañeros si quieren hacer la actividad. Ok, ¿alguna pregunta? Todos estamos aprendiendo aquí. Si quieren hacer un aporte, somos estudiantes como ustedes. Y estamos en en el simulacro, por así decirlo, de aprender de unos a otros. ¿Quedó todo claro? All clear. Podrían agregar otra cosita a lo que uno haya fallado. De mi parte, muy claro, compañeros. Muchas gracias. Zuleimi, muy amable por tu apreciación. Bueno, espero que les haya servido la clase, que hayan aprendido.
Bueno, si Si no, no, si no hay Sin más preguntas, dudas. creo que ya podemos dar por finalizado. Gracias a todos por participar. muchas gracias. El que tenga por hacer captura pantalla, por favor puede encender la cámara y tomar la evidencia de que estuvo en alguna de las clases para hacer el diario de campo. Bueno, si no es más nada, voy a dejar de compartir, de grabar, perdón. Bye, everybody. Bye, bye.